chisme político. ¿Estás listo para que discutamos el tema que nos acongoja hoy? El tema que nos congrega, compañero, claro que sí. Estoy listo. Ok, muy bien, porque este tema está pues demasiado viral ahorita. Es prácticamente de lo principal que se habla en México hoy, al menos hoy que estamos grabando 23 de agosto. Y bueno, toda esta semana, todo este mes tal vez, esto es lo que ha ocupado las primeras planas en México, por lo menos en noticia política, y es la reforma judicial, la mentada reforma judicial que nadie entiende cómo funciona, más que el hecho de que se van a elegir jueces y ya. Pero esto no nos dice nada, ¿estás de acuerdo? Porque pues hay países que ya lo hacen y hay países que ya lo hacen tanto en Occidente como en lugares que son considerados un poco más autoritarios. Entonces, pues ahorita necesito que te concentres, pongas mucha atención, porque voy a explicar más o menos cómo está todo este rollo de la reforma judicial, porque neta, mucha gente en verdad me ha preguntado qué opino o cómo está el asunto. Yo sé que a ti también te han preguntado, entonces pues ya tuve oportunidad de meterme un poco más en el tema y ahora sí, sacar a flote mis convicciones y mis conclusiones. Venga. Entonces, ahora sí, abróchense los cinturones. Básicamente, sabemos que el presidente, o sea, AMLO, propuso en su momento un paquete de reformas constitucionales para transformar la composición del Poder Judicial, ¿no? Esta reforma va a ser votada a partir de septiembre, o sea, ya en una semana, 2 semanas. Y esta va a ser votada por el Congreso Federal entrante, que hasta ahora pues es dominado por la coalición que es liderada por Morena. Entonces, he ahí el primer, digamos, la primera espinita en el cactus que muchos señalan. Entonces, la reforma judicial propone a grandes rasgos la elección popular de todas las personas juezas y magistradas del Poder Judicial del país. Entonces, lo que busca es cambiar el modelo con el que estas personas llegaban a su puesto. Ellos llegaban basados en exámenes profesionales, como tal, evaluaciones, entrevistas y demás, y ahora va a ser un sistema de votación, un sistema democrático, en realidad, hasta cierto punto. Y pues ahora sí que los actuales ministros, que son de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que son normalmente o que han sido normalmente nombrados por el Ejecutivo y ratificados, eso sí, ratificados por el Senado, ahora también van a poder ser elegidos por voto popular. Entonces, esta reforma contempla replicar el mismo modelo en todos los estados del país, en los 32 estados, y pues tal sistema de elección popular de autoridades judiciales no tiene paralelo prácticamente en nuestra región. O sea, sí hay países que celebran este tipo de ejercicios, pero por ejemplo en Estados Unidos se eligen en 43 de 50 estados, no en todo el país, y no de la forma tan grande que lo quiere hacer México. Entonces, en este nuevo esquema, estas candidaturas de cargos judiciales van a ser postulados por los 3 poderes del Estado, o sea, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial van a poder postularse como candidatos. De acuerdo al dictamen actual ahora de la reforma como está hoy en día, después de una convocatoria pública, cada poder va a integrar un comité de evaluación compuesto por, pues ahora sí que expertos, para seleccionar un listado corto de aspirantes, y este listado va a ser depurado, por así decirlo, por los mismos expertos, y los nombres finales van a ser remitidos al poder correspondiente para su aprobación. O sea, si un grupo político, y aquí lo que a la gente le preocupa, a los inversionistas les preocupa, a todo el mundo le llegó a preocupar, si un grupo político domina los poderes ejecutivo y legislativo, llámese el PRI, llámese el PAN, o como es el actual caso, el de Morena, el que va a ser, dicho partido o dicho poder político va a tener un papel pues preponderante en la integración de estos comités y por lo tanto en la aprobación de las nuevas candidaturas, lo que puede resultar obviamente en un poder judicial pues un tanto más alineado con el partido en el poder si se dan estos compadrazgos, perpetuando obviamente a su vez el riesgo pues de influencia política en futuras nominaciones. Y también esta reforma también planea
establecer algo que se llama, un órgano que se llama Tribunal de Disciplina Judicial. Este tribunal nuevo también va a ser electo por voto popular con facultades muy amplias para poder supervisar y castigar o sancionar al personal judicial. O sea, es el que va a estar a cargo de evaluar el desempeño de las personas pues, que hayan sido elegidos jueces, magistradas, durante su primer año de ejercicio. Por lo mismo, el grupo político pues, que capte a este órgano, el grupo político que tenga más poder, va a contar con esta herramienta fuerte ahora sí para ejercer presión pues sobre todo el Poder Judicial, porque este órgano va a ser el encargado de disciplinarlos, de evaluarlos y disciplinarlos. Entonces, pues la reforma judicial, algunos especialistas, sobre todo en materia de leyes, de derecho, mencionan que esta puede dar lugar tristemente a la continuación e incluso a la profundización de prácticas de impunidad y de abusos contra la población, porque el mensaje del gobierno y de Andrés Manuel que siempre ha sido es que un buen juez es aquel que no libera a las personas, ¿no? Es aquel que las castiga. Y pues lógicamente se incentiva la elección de aquellas personas candidatas como menos dispuestas a dictar liberaciones, lo cual, de acuerdo a estos especialistas, puede debilitar el control judicial sobre el actual de las fiscalías y de las fuerzas de seguridad. Entonces tendríamos como resultado, según ellos, un sistema penal con más margen para hacer omisiones en investigaciones penales, para hacer prácticas ilegales, incluso como detenciones arbitrarias, que puedan afectar desproporcionadamente a las personas más vulnerables. O sea, básicamente estas personas, con tal de mantenerse en la línea de estar bien evaluados, de lo que se considera ser bien evaluado para un juez bajo la ideología o la idiosincrasia del poder político actual, como no quieren liberar personas, pues entonces está este peligro, ¿no? De que se salten pasos que están ahí para proteger la posible inocencia del acusado y pues que se brinquen el debido proceso, ¿no? Y los arresten. Entonces, el problema de la reforma judicial no es como tal así de que hay la elección popular de jueces y juezas, que esto le va a otorgar demasiado poder a la gente y que la gente pues también no tiene hasta cierto punto conocimiento de derecho muy amplio para poder elegir a sus jueces, no necesariamente, no todos. Ese no es el problema, porque en varios países, incluso países que tienen un gran respeto, por así decirlo, de los derechos humanos o mejores índices de desarrollo que México, ya lo hacen. Ya tienen este tipo de sistemas de elección de jueces. El problema es que la elección popular de autoridades judiciales, al ser filtrada por intereses políticos, o sea, las candidaturas cuando son filtradas, van a ser filtradas por fuerzas políticas. Esto puede debilitar la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a las personas expuestas, pues ahora sí que otra vez a la impunidad y al abuso de acuerdo a los intereses políticos del poder que esté en curso. Entonces, pues, o sea, sí sabemos, digo, como para concluir un poquito este hilo, sabemos que México sí requiere una profunda reforma en su poder judicial. Es un hecho, o sea, nuestro poder judicial no se da abasto, la realidad. Pero la realidad aquí es que este problema no viene como tal del hecho de si se pueden elegir o no los jueces. Viene como tal, y de acuerdo igual con estas personas que estuve leyendo, viene como tal del hecho de que, uno, no se dan abasto con la cantidad de casos que hay en este país. Y dos, al mismo tiempo que uno intenta hacer el debido proceso, hay fuerzas, tanto externas como internas, que pues te empujan a ser corrompido. Ahora sí que a actuar de forma corrupta para liberar a ciertas personas de alto perfil. Entonces, pues esta reforma, yo diría, y concuerdo con ellos, al menos con los principales exponentes de las protestas que han habido estas semanas en el Poder Judicial en México, en que la reforma pues sí está un poco peligrosa en ese sentido. Creen que sí se necesita una reforma, una vez más, en el Poder Judicial, pero no parece ser el camino, y más bien parece ser el camino como para facilitar un poco
el debate que hubo, francamente, durante este gobierno, al menos contra la actual ministra de la Suprema Corte, presidenta, perdón, de la Suprema Corte, que es Norma Piña, que tuvo por ahí sus vaivienes de dichos con el presidente. Yo creo que esto trata de facilitar esas fricciones entre estos dos poderes y de alguna forma, pues sí, consolidar un gobierno, por un lado, que empuje cierta agenda de acuerdo a intereses ya sea benignos o no tan benignos. Y pues en realidad yo diría que este es el principal peligro. Ahora, Isma, no sé tú, con todo esto que les conté, de más o menos como el snapshot de la reforma, ¿cuál sería así como tu lectura Sí, en primera instancia? fíjate que me parece que el problema principal que veo ahorita en México y desde la elección, ya después paso a la pregunta concreta, ¿no? Pero el Sí, contexto que tenemos en México político me parece que ya está muy turbio. O sea que es muy complicado definir qué actores están comunicando con transparencia lo que ocurre y quiénes están aprovechando, pues ahora sí que su posición en el poder actual, más allá de que si es el presidente, de que si es la ministra presidenta del Poder Judicial, o sea, más allá de eso, el análisis general es que hay una confrontación de poderes y es real, lo cual no se aceptaba. Y eso me parece que dejó muy mal parado al Poder Judicial. En primer lugar, porque me parece que todo poder sí es político, porque es inevitable que el poder se ejerza. Sin embargo, aquí me parece que hubo un error estratégico de comunicación, porque en un inicio, cuando se intentó el plan A, por decirlo así, de la reforma judicial, ahora sí que, entre comillas, por las buenas, y se le solicitó al Poder Judicial que pues se sentaran a negociar una reforma, a diseñarla, etcétera. De esto no sé si ya hace un par de años o año y medio, la verdad es que no tengo muy bien las fechas de cómo fue esta crónica de hechos. Pero digamos que fue como un no, no gracias, ¿no? No hay necesidad. Recordemos también que hubo ahí una cuestión de la reforma al INE, o sea, como que venía un paquete de propuestas y de reformas junto con pegado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de cuando hay, no que haya un problema de que haya muchas reformas, qué bueno que se propongan muchas reformas y qué bueno que todo lo que se puede corregir o que se puede ampliar para hacer un mejor uso de la ley, que se pueda actualizar, digamos, la ley para poder satisfacer las necesidades sociales, pues propiamente para hacer funcionar mejor un marco regulatorio, un marco civil, un marco pues de arbitrajes incluso comerciales, a nivel internacional o propiamente penal, ¿no? Como lo podemos ver, que esto que mencionas pues podría afectar incluso los varios órdenes de la ley. Me parece que desde ahí ya empezamos a no entender los ciudadanos porque se volvió muy compleja la conversación. Es decir, se volvió el, el que de un lado y del otro, y lo voy a llamar así como de un bando y del otro, quisieran presentar lo más conveniente de su propia versión. Y esto es inevitable, o sea, esto al final de cuentas es el choque de dos polos políticos. Sin embargo, me parece que es muy profunda la reforma judicial. Eh, Más allá de que si soy un experto en la ley o que si le he analizado punto por punto, porque les tengo que decir que no, es complejo, o sea, en algunas cosas la verdad es que supera mi capacidad de análisis, porque ya requiere un análisis técnico, legal, de interpretaciones, etcétera, el cual no poseo, ni el cómo se fueron desarrollando las leyes en el pasado, como para poder decir esta fue mejor que la nueva desde que se hicieron 3 reformas atrás, cosas así, ¿no? Lo que sí creo es que el ambiente está revuelto. Y esto me parece que es lo más peligroso en el momento actual, porque estamos en un punto de transición hacia un nuevo gobierno, el de Claudia Sheinbaum. Recordemos también que se le hicieron un poco cansada, por decirlo así, a Claudia Sheinbaum, para poderle dar este carácter de que sí, ya efectivamente sí fuiste electa por la mayoría de los mexicanos, lo cual creo que no había muchas dudas, pero digamos que por ahí que se arrastró la cobija
para hacer lento el proceso de aceptación legal, no legítimo, porque creo que ahí nunca hubo una duda en que la mayor parte de los mexicanos que salieron a votar, votaron por Claudia. No digo que los que se quedaron en su casa coincidan enteramente con Morena todos, o al revés, ninguno. Creo que eso ya está sujeto a una interpretación propagandística, justamente. Lo que sí sé es que a la hora de las votaciones hubo una clara ganadora y empezó a perder fuerza la oposición, que de una u otra manera es la que más está reclamando evidentemente la afectación al Poder Judicial. Porque de alguna manera hubo una serie de hechos que también hicieron dudar a la población de si el Poder Judicial realmente no era un poder político en confrontación con el Ejecutivo y por ende con el Legislativo, que en su gran parte pues logró pasar lo que de la oficina de la presidencia, del despacho jurídico, salía como propuestas de reforma y de decreto presidencial, etcétera, ¿no? Como aliados. ¿Por qué? Pues porque tenía una gran cantidad de morenistas y aliados morenistas el poder de ir avanzando ciertas leyes, de volverlo a intentar, etcétera, hasta que llegamos al plan C, que significaba, ok, vamos a reiterar el apoyo a Morena, vamos a reiterar que hay una cierta legitimidad mayoritaria que favorece a la renovación y la extensión de este proyecto, obviamente con un nuevo estilo personal, con una nueva lideresa, etcétera, dígase Claudia Sheinbaum. Sin embargo, lo que no se pudo se va a lograr, ¿no? Que era este plan C, y lo que se dejó ahí como en el tintero, porque no se tuvo la voluntad política, pues yo diría que de ninguna de las partes, como para poder acordar, pero primordialmente desde el inicio, desde el Poder Judicial, para decir no hay necesidad, ¿no? O sea, en realidad el problema está en otro lado. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? La verdad es que como ciudadanos pienso yo que nos es muy complicado saber dónde quedó la bolita. ¿Dónde está el hierro de un lado o del otro para que esta reforma sea realmente un desastre o no? Creo que justamente es mucho más espectacular siempre lo que se mueve en las noticias, sea para bien o para mal. Y ese es el problema que como sociedad tenemos, y yo me atrevería a decir que como sociedades globales, no importa si vives en un país de primer mundo o en un país latinoamericano o africano, que hoy el tema es que lo que podemos analizar es lo que nos informan ciertos medios de comunicación. Lo cual, evidentemente, ningún medio de comunicación va a sentarse 3 horas en su especial del viernes a las 7 de la noche a educarte como ciudadano para que entiendas de qué va completamente una reforma de cualquier tipo. Entonces me parece que como ciudadanos, lo que sí tuvo Morena, la capacidad de hacer, la habilidad, no solamente política, sino legítima, fue el que a lo largo del tiempo en el cual se preparó la campaña de Claudia Sheinbaum, hubo unos diálogos por la transformación, dirigidos por el ministro Saldívar, al respecto del tema judicial. Entonces, hubo una suerte de presentarle a la población de manera directa, ahora sí que de forma expresa, a lo largo de los mítines, a lo largo de la campaña, pues de qué iba la reforma y qué contenía en lo general, sobre todo el tema del Poder Judicial, ¿no? Todos remarcan un acento particular, no es la excepción Morena, evidentemente. Entonces, en este sentido, Morena sí tiene la capacidad de decir y de responder abiertamente a la población, que esta es la cuestión que me parece más crucial de comprender del por qué el Poder Judicial o la oposición no tienen el sartén por el mango en este momento. Es que Morena sí salió a exponer de lo que iba la reforma. Y al haberlo hecho, no sé si de forma muy específica, general, porque nunca fui a uno de estos mítines, ni tampoco pude verlos o etcétera, pero sé que se llevaron a cabo. Puede decir que fue abierta en su propuesta de que esto se iba a llevar a cabo si Claudia Sheinbaum llegaba a la presidencia. O sea, ahí no hubo nadie les contó. Y creo que al final la población está apreciando desde hace unos años para acá, me parece que desde que se eligió Andrés Manuel López Obrador, esa forma directa de consulta
esa forma directa de tomarles en cuenta, de sostener el brazo legal del gobierno apoyado por la palanca de la legitimidad ciudadana que les confiere el renovar este proyecto, el que les confiere el apoyo popular ahora sí que de la mayoría de la población, que como hemos visto, Andrés Manuel López Obrador goza de cabal salud en la opinión pública respecto a su popularidad como presidente, y eso no es una casualidad. Tendríamos que poner todo esto que está ocurriendo en la reforma judicial, en un contexto más amplio de cómo Morena se fue configurando como un partido de cada vez mayor legitimidad, cosa que la oposición no logró contrarrestar, y tampoco logró, a su vez, la propia oposición colocarse como esa opción legítima que podría contrarrestar cualquier narrativa y además cualquier intento de efectivamente frenar propuestas de este calado. Y el error fue, en mi opinión, que si en un momento se le ha preguntado al Poder Judicial, oye, ¿y por qué en su momento no saliste pues a negociar esa reforma judicial si se te invitaba? O si al primer plan A, que era como el por las buenas, el plan B, que era pues por las medias de las fricciones, y pues ahora sí ya cuando no hay nada que hacer, ¿por qué hasta ahorita como que ahora sí ya pegar el grito en el cielo, no? Esas dudas son las que creo que la población tiene en su cabeza, me incluyo, porque al final se vuelve como poco directa la comunicación, o fue poco directa la comunicación, donde pudimos observar que hubo ese intento desde el Poder Judicial por sí reformarse. Eso es algo que no estoy seguro si ya se respondió. No veo todas las entrevistas, no veo todas las declaraciones, pero en la narrativa, que es a lo que voy, en la narrativa política, en la narrativa de los hechos, en la narrativa que llevó a que Claudia Sheinbaum fuera votada por clases medias de forma abrumadora, por clases altas y por la gran base de la población menos favorecida. ¿Dónde está el recurso de defensa de la oposición para decir lo intentamos? Nosotros también queríamos una reforma judicial, pero así no. Está bien, eso sí queda claro, eso se concede, ¿no? No la querían como se venía presentando, pero tampoco hubo como que esa fuerte tensión dialéctica, es decir, ¿sabes qué? Así no, pero ahí te va mi propuesta de vuelta. Aquí está, ya se presentó. Tengo entendido que eso no ocurrió. Tengo entendido que oficialmente eso no ocurrió. Entonces, ¿qué pasa? Te desarmas tú de la capacidad de contestar, de saber que tú desde el inicio estabas en el debate, en la dialéctica, en el vaivén. Entonces le dieron mucho tramo a Morena para recorrer, para acomodar sus posiciones, para simplemente decir, pues va a pasar lo que iba a terminar por pasar, porque pues nadie más quiso levantar la mano. Y levantar la mano significa proponer de forma oficial, acusar de recibido, porque aquí está la formulación que se hace desde el Poder Judicial, y pues que lo recibe el presidente y que le dé otra checada y que nos lo manden de vuelta y ahora al legislativo. O sea, eso es un funcionamiento democrático de contrapoderes o de un balance entre los poderes para justamente tratar de equilibrarse. Me parece que eso no fue lo que sucedió. Ese fue el error primordial que yo identifico de cuando el Poder Judicial no concibió que se iba a llegar hasta esta instancia. Quizá en un primer momento dijeron, no va a pasar, no es viable por una u otra razón, es impugnable, es anticonstitucional, y quizá todos esos argumentos desde el análisis en el que se hicieron fueron sensatos. En su momento, en ese timeline, en ese específico momento, posiblemente parecieran ser suficientes. Sin embargo, a la vuelta del tiempo, viendo hacia atrás, a la vuelta de un par de años, o año y medio, no estoy muy seguro cómo ocurrió todo esto, como para no echar un cálculo de más ni de menos, pero sí pasó más de un año. Pareciera ser que la estrategia no fue la adecuada, porque ya entendimos, al menos los que analizamos el panorama político, que desde hace un tiempo en México pesa mucho el apoyo popular. Pesa mucho la legitimidad, pesa mucho más que la legalidad en algunas circunstancias. Y esto
no es de extrañar en una democracia y en la ley. La ley, ¿cómo surge? La ley surge de la observancia de las costumbres y de los usos de las poblaciones, de sus dinámicas. Cuando una dinámica poblacional comienza a modificarse, es la ley la que tiene que alcanzar esa dinámica poblacional, esa dinámica social, para, digamos así, restringirla, encauzarla, marcar límites, regularla. Es decir, la ley está al servicio y está hecha para poder proveer de un marco legal a las diversas prácticas humanas que siempre van a ser vigentes, mucho más vigentes que la propia ley, porque la ley es una tecnología que se utiliza como un dispositivo de regulación entre los ciudadanos de un país, entre los poderes de un país, entre los intereses que convergen en un territorio y que están contrapuestos muchas veces, unos van a contrapelo de otros. El tema es ese, me parece. El tema es que al no haber hecho una reforma, digamos, más consensuada, por el hecho de poderla hacer, y se llevó a cabo, sí, con Saldívar, un tipo de reforma, pero yo diría que la avanzó, pero no tiene, o sea, la que está a punto de ocurrir no tiene parangón, como bien mencionas, Mau. No tiene parangón en México. Tendrá unas formas de ver hacia dónde va si nos fijamos en el exterior, en donde hay unos países se utiliza esta forma de voto popular para elegir jueces, pero no en realidad en México. Y esto hace una gran diferencia con esa reforma que tuvo el ministro Saldívar, ministro que justamente fue, pues ahora sí que la punta de lanza durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que también, pues ahora sí que renunció a esa capacidad, se retiró y se integró al proyecto político de Morena como un aliado, creo que no de forma oficial en una función específica, pero sí como una persona pues evidentemente involucrada en los temas de los diálogos, ¿no?, por la transformación en este asunto legal. Entonces yo veo que también hubo ahí una cuestión en donde se le atacó, no sé en qué, si prosperó o no, la verdad es que no estoy muy atento de todas estas cosas, dirían por ahí leguleyas, en donde se había dicho que él había actuado de forma corrupta o que había indicios de que él había presionado a jueces para que pudieran pasar las propuestas del Ejecutivo. Entonces se ensució demasiado el debate, se ensució demasiado la dinámica durante la campaña. Y hoy, quien tiene más peso es quien tiene más legitimidad. Y eso es algo que cuesta aceptar, muy seguramente, y puede sorprendernos, y nos debería de sorprender, para quienes no logramos todavía aceptar que en México el voto popular, pues ya se hizo más popular, y en ese sentido me refiero a que lo público es más público, sí, que lo legítimo es cada vez más potente, más poderoso, y que lo legal se ha tenido que ceñir al mandato del pueblo, por decirlo así, a lo que la gente quiere opinar, a lo que la gente cree y expresa y demanda como ajustes de realidad que se tienen que llevar a cabo. Y es ahí donde Morena lleva la ventaja, pero por mucho, por muchísimo. El resultado más evidente es el de la elección que acaba de ocurrir. Todo esto que acabo de comentar se resume en cómo arrasó Claudia Sheinbaum y cómo se redujo el poder de la oposición, pues no solamente en el ámbito de sus configuraciones de tablero oficial o legales, como lo pueden ser el qué tanta representación van a tener en el Senado o en la Cámara de Diputados, la cual se ve muy disminuida con respecto al 2021, sino también cuántos estados gobiernan, cuántas ciudades realmente perdieron o recuperaron. O sea, en ese balance general de las cosas, no se ve bien el panorama para una oposición que debería de haber sido mucho más potente para ofrecer una mayor y mejor resistencia, pues simplemente no porque estén a todas en contra. Eso tampoco haría una oposición solo decir no porque no, sino para, de forma muy estratégica y muy inteligente, ir tejiendo en esa nueva realidad, en este nuevo contexto que explico, una nueva reconfiguración de sí misma. ¿Para qué? Pues para mantenerse vigente, para proponer cosas que la propia población dé por válidas desde su sentimiento,
Porque por más válidas que sean desde lo legal, si la población no las asume como propias, no se van a apoyar. Así funciona la democracia. Es el brazo legitimador, el del pueblo, que hace que reyes caigan y se levanten y se erijan. Y es lo que estamos viendo ahorita, precisamente. O sea, se ha subestimado en México el poder de la legitimidad porque parecía que ya no existía, como que no se escuchaba a la población, etcétera. De repente, el cambio de dinámica, el cambio estratégico de Andrés Manuel López Obrador con este fenómeno comunicador que representa y Morena, ¿no? Como en su estructura de ir, ahora sí que casi casa por casa, etcétera, es que se ganó, así tal cual, el corazón de mucha gente y también logró expandir de alguna manera la educación y los empoderó de cómo su opinión sí cuenta, de cómo el voto es igual de importante el de un rico y una persona con menos recursos, etcétera. Lo hicieron muy bien. Entonces, esa nueva realidad que se presenta está cobrando unas facturas altísimas para la oposición. La más alta hasta el momento es esta reforma judicial. En mi opinión no hay duda. Digo, evidentemente el haber perdido una campaña presidencial es un gran factor que te pone pues las cosas en blanco y negro. Pero a lo que voy es como poderes. Ese sentido de que el poder judicial pudiera ser un poder más cercano a la gente se esfumó cuando no hubo, entre comillas, esa voluntad negociadora. Oye, que no fue la mejor propuesta. Está bien, pudo haber sido la peor, la más horrible de las propuestas, la que se mandó de primera mano, como plan A. Pero ¿por qué no hubo esta expresión de voluntad para decir, ok, fíjate, no nos late, no nos parece que sea lo más adecuado porque ahí te va la revisión técnica legal o de la interpretación de la ley del por qué esto sí de plano no y esto sí, pero eso es lo que se va a debatir. Ok, vamos a debatirlo hasta el cansancio, tenemos tiempo. Pero fue como pateándose el bote, como tratando de no aceptar que eso iba a llegar tarde o temprano. Yo creo que hasta sorprendidos quedamos todos de que sí se va, pues va a ocurrir, ¿no? Se va a integrar este tipo de reforma ahora extensiva a otras cosas que antes ni siquiera se habían contemplado con el ministro Saldívar, y si se habían contemplado no se habían operado hasta ese momento. Entonces, pienso que esto también no ayuda cuando en la interpretación de la ley constitucional o más bien de derecho electoral se dice que Morena está sobrerepresentado. Otra vez, no defiendo que Morena esté representado adecuadamente o sobrerepresentado, como lo menciona la oposición, que ese término de hecho se les tiene que conceder que fue una muy buena forma de congregar todo lo que está ocurriendo en un concepto que realmente no es tal cual aplicable, o sea, ese no es el nombre, pero funciona porque la gente lo entiende. Bravo, una anotación ahí, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de cómo terminan las configuraciones y que si eso puede generar escorzor o no en la población, me parece que es como otra vez el no saber si la oposición nos está hablando claro. O sea, la oposición nos está hablando claro en que eso es sobrerepresentación o están tratando de a toda costa no perder poder, y son cosas muy diferentes y volvemos a caer en la misma. Si la población descubre, por decirlo así, si se le concede a Morena la victoria que las urnas le dieron, si el tribunal electoral, que hasta ese momento la verdad no sé si estoy hablando a toro pasado porque no sé si ya se dio esa determinación, creo que todavía no. Ya justo a toro pasado hace 15 minutos de lo que ¿y qué nos dicen? Hablando. A ver, por favor. Y traemos la exclusiva, por fin una exclusiva en Calabozos y Dragones. Es que el INE ya aprobó el viernes, o sea, ahorita hace como 15 minutos que Morena y la alianza que tienen, el Partido del Trabajo y el PBM, pues ya quedó aprobado, van a tener el 73% de los curules en la Cámara de Diputados. Con esto va a tener la mayoría calificada que se requiere para hacer su reforma y cualquier otra reforma, ahora sí que sin contrapesos, van a poder reformar la Constitución a su gusto. La mayoría de los consejeros electorales rechazaron esta contrapropuesta de la consejera Zavala, Claudia Zavala, que era la que había pues mencionado esta parte de la sobrerepresentación del bloque, como tú bien dices, un gran término. Y pues ya con esto se consolida.
y pues en septiembre se va a votar con el Congreso con 236 diputados de Morena, 77 del Partido Verde, 72 del PAN, 51 del PT, 35 del PRI, 27 del Movimiento Ciudadano, uno del PRD y uno independiente. Van a votar varias reformas, incluyendo la reforma electoral y pues la reforma judicial, perdón, y muy seguramente esta pues va a suceder. Pero ya se delimitó. Y me parece que en cuestión de la Cámara de Senadores ya parece ser que Morena no alcanzó esa mayoría calificada. Eso es lo que tengo entendido. Sí, Y justamente tendría 83 legisladores de los 128 senadores que integran la Cámara y quedaría 3 escaños de lograr el cometido de haber logrado, pues ahora sí que avasallar, por decir así, también ese espacio de poder, ¿no? Porque en este caso, más bien la oposición, PAN, PRI, PRD, sumaría 40 senadores y Movimiento Ciudadano se quedaría con 5. Esto va a ser interesante porque vamos a ver hasta dónde quienes resisten la tentación del lado de esta oposición llamada de no darles esos 3 escaños para lograr pasar las confirmaciones de ley, por decir así, desde la Cámara de Diputados cuando se pasen a la Cámara Alta. Yo digo que es, ahora sí que de 43 no de repente vayan a decir mejor yo sí. Me parecería sorprendente ese grado de rigidez, para ser franco. Entonces, esto que qué bueno que nos lo mencionas, Mau, la verdad yo ahí no había visto eso de lo de la Cámara de Diputados, nos demuestra la tesis que estoy presentando. La tesis es que otra derrota más para la oposición fue el no poder coagular, consolidar, realmente exponer su caso y lograr una victoria de, ¿saben qué? Teníamos la razón. Nuestra interpretación, nuestro caso, nos dio la razón el tiempo, nos dio la razón la ley. Que si esto es debatible, que si se va a ir a un amparo, que si se va a ir a la apelación, a la sala superior o el tribunal, la última de circuito, lo que sea. No sé cómo funcionan, les digo que soy un poco ignorante en estos hechos. Pero bueno, eso será otra cosa. Será como cuando a Claudia Sheinbaum le eligieron y todavía se fueron a dar la revisión y para tardar un mes o mes y medio, pero terminó siendo el resultado que aparentemente iba a ser. Acá pues también se hizo cansada. Y entonces a lo que voy es, claramente la oposición ha ido perdiendo los niveles de soporte requeridos para poder decir que su poder político no lo han ido perdiendo. Hay una pérdida de poder político evidente y es preocupante porque en México se requiere una oposición férrea. En México se requiere una oposición política creíble, desde el lado de la narrativa, desde el lado de que la población pueda confiar en una oposición para delegarle su voto, para poderle encargar el ser una oposición que pueda representarles. No digo que no lo haga con muchísimos ciudadanos, no me refiero a eso, me refiero a con las mayorías que contrapesen, las grandes mayorías que ya apoyan a Morena, a AMLO y a Claudia Sheinbaum y sus decisiones, porque últimamente lo que representan estos liderazgos pues son proyectos políticos. Entonces, sí, ahora sí que lo que está por verse es qué tan buena va a ser esta reforma judicial en el contexto en el que vivimos. Ahora sí ya pasó ahí. No sé hasta dónde va a ser beneficioso, pero creo que es necesario un cambio en el Poder Judicial. Hasta dónde los puntos que se señalan son los adecuados, no lo sé. No lo sé, o sea, no quiero pecar de ahora sí que de crédulo, tampoco soy escéptico. ¿En qué estoy de acuerdo con que hay una reforma judicial? Estoy de acuerdo en que desde el que se propuso o se discutió que debía haber una reforma judicial, se debió de haber hecho ampliamente y se debió de haber debatido públicamente para que la población pudiera tomarlo en consideración serena y sabia. Es decir, en toda su sabiduría, que sí, el pueblo tiene que tomar decisiones de sabiduría, es decir, de cálculo, de sentido común, de cómo esto le va a afectar. uh-huh. No nada más porque hay gente allá arriba debatiéndose por quién se queda con un cargo, un puesto. No, eso créeme que a los ciudadanos, pues, no sé, creo que al final ni sabemos quiénes están allá arriba muchas veces, porque hasta desconocemos cuáles son los procedimientos de ciertos poderes y particularmente el del Poder Judicial. ¿Por qué los desconocemos?
Bueno, pues tampoco es que se nos haya educado en ello y tampoco creo que tengamos la culpa porque en México es muy complejo el entramado legal. Tampoco nadie se encargó de decirnos cómo opera. ¿Por qué sabemos más de cómo opera presidencia o de por qué operan así o asá los programas sociales, etc.? Porque el poder, la oficina, esas estructuras se han encargado de educar a la población y explicar. Eso ha permitido que esos proyectos políticos levanten barricadas de defensa y se protejan de contrapropaganda, por decirlo así. Entonces, creo que aquí la lección es dura, muy dura, y es claro el sentido que hay que recorrer hacia otro lado del camino. Es decir, ok, ya no se va a poder así. Esta reforma va a pasar con sus bemoles, con sus asegúnes, con esos supuestos de que se vaya a hacer lo peor que le puede haber pasado al país o lo mejor que le puede haber pasado al país. Porque volvemos a caer en que la población ya no confía en... O sea, México no se convirtió en Venezuela. México no... Sí, o sea, perdón, pero empieza a haber una disonancia cognitiva entre que yo ya no sé si me están comentando todo como realmente va a ocurrir o no. Y esto es el problema más grave al cual se enfrenta la oposición. Ha perdido legitimidad y eventualmente perdió legalidad y por tanto, o sea, cargos, pues, no legalidad, cargos en los puestos que legalmente se atribuyen como premio a esas mayorías que legítimamente votan y atribuyen legitimidad a que tú llegues y te sostengas ahí por obra de la ley, en un cargo popular, en una designación, porque integras un proyecto político, etc. Entonces, me parece también, como para pasar a otro punto interesante, me parece muy, muy importante ver la reacción de los Estados Unidos a través de su embajador Ken Salazar, en el cual lleva una respuesta desde el gobierno federal. O sea, hubo una nota diplomática y para que estas notas diplomáticas se respondan rápido es porque hubo un enojo desde la presidencia de la República y hubo una respuesta inmediata. No dieron tiempo de que agarrara fuerza esto, ¿eh? No dieron tiempo de que alguien lo agarrara en el aire. Este cuchillo, ahora sí que cayendo en el aire, girando, AMLO es experto en eso y lo agarró. Y dijo, a ver, a mí no me van a llevar al baile. Y salió inmediatamente la nota. Y también me parece que esta respuesta tan confrontativa por parte del gobierno actual de México, que está a punto de salir, va a heredarle a Claudia Sheinbaum un ambiente estresante con el vecino país del norte, los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque finalmente calificadoras como Fitch, como algunas otras estadounidenses, que a nivel internacional tienen este poder facultativo, digamos, económico o financiero, de degradar o de aumentar la categoría de país de inversión, el tipo de deuda que tienen las instituciones como un Pemex o como el país México como a grado de inversión o de riesgo, etcétera. Y eso pone en estrés la salida de capitales o al menos la amenaza de que esto eventualmente pueda hacerse, pues ahora sí que fuerte, ¿no? Como que pueda tomar forma y una tendencia clara que marque un camino de, pues de no apoyo, ¿no? A este tipo de decisiones políticas que eventualmente consolidan un ambiente legal o una estructura, un entramado legal que pone en riesgo, según las propias calificadoras, el libre desarrollo de un mercado pues globalista y de libre mercado tal cual, ¿no? Como lo conocemos. Entonces, me parece que esta respuesta la veremos también en siguientes días, semanas, ocurrir en los mercados financieros. Ya lo vimos también, otra vez el peso, como creo que volvió a repuntar el dólar contra el peso. Y estas declaraciones mandan una señal a los mercados. Evidentemente aquí la dicotomía del gobierno es: ¿nos doblegamos ante los mercados o avanzamos un proyecto nacional como se tenía contemplado respecto a nuestro poder soberano de mandarnos como queramos, en pocas palabras? Entonces, aquí vamos a tener la fortuna de ver lo que no hemos visto en 6 años de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver si la prueba de fuego de los mercados, de la amenaza de los grandes capitales se consolida y cómo llega a afectar esto a México.
Y si el propio gobierno federal recula y dice, ¿sabes qué? Mejor no, ya vimos que va en serio. O, ¿sabes qué? Ni aún así, y vamos a ir para adelante. Eso es lo que yo ya estoy esperando para analizar. Porque finalmente, lo importante va a ser ver hasta dónde el gobierno federal va a querer tomar esa batalla como una de las primeras que van a definir el nuevo gobierno y cómo terminan este que va de salida. Y también me parece que es una de las grandes batallas, la primera que se está librando con los grandes capitales realmente desde que llegó el proyecto de la Cuarta Transformación, porque las empresas están viendo que esto les va a afectar el tema de las regulaciones, quizá les va a afectar el tema de renovaciones, de permisos para poder hacer ciertos tipos de actividades comerciales, les va a afectar en diversos sectores, nichos, ámbitos y pues bueno, una infinidad de cosas que incluso puede que lleguen a involucrar tratados internacionales si no estoy equivocado. Y eso podría generar una controversia internacional pues directamente con Estados Unidos, un problema que agrave la diplomacia o esta relación bilateral económica, pero también política en asuntos que son complicados como la migración, como lo son también los recursos, pues ahora sí de controversia económica por cuestiones de ciertos artículos, de ciertos sectores, que si del sector agrícola, que si del sector del grado de inversión, por ejemplo, del tema de los automóviles, las cadenas de suministro, el tan mentado nearshoring, y si entonces ya mejor no llegamos con esa inversión. Entonces, me parece que es un punto muy crítico para la Cuarta T, ver si esto lo logran superar o deciden que la batalla pues no es la adecuada para este momento y quizá para nunca, y que represente de verdad poner al país en demasiada fragilidad, o dicen, ¿sabes qué? La verdad el país ya no está para esas, vamos a seguir adelante. Y finalmente hay otro jugador que aquí no sé si nos quieras dar tu punto de vista, Mau, pero planteo yo también en esta segunda tesis que México quizá está un poco más envalentonado, por decirlo así, y de mala manera, porque también hay un China que quiere invertir cada vez más. Tú me comentabas también en estos días que BYD, esta gran armadora de autos eléctricos... BYD. Sí, lo que llamamos BID, ¿no? En México. Está pues por llegar con industria, con inversión, pues bastante importante. Y estamos viendo asimismo una oleada de inversiones chinas estratégicas que están tocando las puertas de los gobiernos en México. Me refiero a los gobiernos estatales y al federal. Y entonces no sé hasta dónde también los Estados Unidos pues digan, ¿sabes qué? Pues hazle como quieras y si llega alguien más no me importa. Porque ahí también hay una suerte de, pues es que hay un interés también económico de los Estados Unidos por no permitir la entrada de China y que no se acomode como Juan por su casa en México, como para poder decir, ah, mira, ahora ya tengo otro socio comercial que es igual de importante que los Estados Unidos. Si no me equivoco, en la balanza comercial, el intercambio entre China y México ha ido creciendo de manera muy importante en los últimos años. Y no dudo que vaya a continuar esa tendencia cada vez mayor, lo cual pone otra vez en un estado de tensión el diálogo político bilateral entre México y Estados Unidos, sobre todo en los temas que más les escuecen a ambas partes. El tema de la inseguridad, el tema del narcotráfico, el tema de la migración y pues cualquiera que queramos agregar que realmente son de alta tensión. Entonces, para que nuestra audiencia entienda, la política exterior a veces es, te duele acá, te aprieto por acá. Por acá andas muy bien, pero si acá no resolvemos, déjame y le aprieto a lo que está bueno, para que veas que las señales que arregles lo que está de aquel lado. Es decir, son instrumentos de negociación también las cuestiones económicas y financieras. Son señales que se mandan para decir, mira, esto puede que no termine muy bien y vamos a ver quién pierde más. Esto es el lenguaje diplomático, ¿no? Esto es leer entre líneas. Evidentemente nadie va a salir a decirlo así, pero esa es la tensión que se va a vivir y es a lo que voy con que va a ser complejo y crítico el cómo lo maneje Claudia Sheinbaum. Creo que tiene el equipo para poderlo sacar de forma exitosa, pero vamos a ver hasta dónde le cuesta esta reforma
a la cuarta T, digamos que como una primer o gran victoria o una primer gran batalla que no sabemos en qué resulte, si en victoria o en derrota, o en un, pues le tuvimos que bajar, ¿no? Como al voltaje, para que no hubiera tanta preocupación. Y me parece que aquí esa carta bajo la manga que pudiera tener el gobierno mexicano es que está China bastante presente e interesado en decir, mira, no te preocupes. Yo siempre estaré interesado en que lo que tú pierdas y lo que salga de aquí, yo llego y lo relleno. Yo llego y lo suplo. Puedes contar conmigo. Y entonces, pues, digamos que se está ahorita malabareando con fuego, o se está jugando con fuego, porque pues también por la cuestión geopolítica que observamos desde unos años para acá, incluso estas guerras comerciales que se han emprendido en temas del acero y demás, del dumping chino, etcétera, sabemos que hay una tensión creciente y que tiene ya un buen tiempo desarrollándose entre China y Estados Unidos. Y lo peor que podría pasar es que México quedara atorado entre las dos puertas. Pues sí, sí es peligroso. Como bien dices, México tiene ahorita como que la seguridad de que tiene por un lado a su principal socio comercial, Estados Unidos, desde siempre, pero pues también este China interesado por ahí. O si bien México sí puso, fue muy inteligente, sí puso aranceles a importaciones chinas este año, pero fueron en sectores pues que se consideran estratégicos, diría yo, como para no dejar desatendida esa petición que seguro le hicieron desde Washington. Puso aranceles sobre todo a la industria textil, la industria siderúrgica también, pero los autos eléctricos no. Y la realidad es que la norma hoy en día en todo el mundo, tanto por Estados Unidos como la Unión Europea, que ya les impuso aranceles también, la regla es ponerle aranceles a los autos chinos, porque los autos eléctricos chinos son, las empresas como tal, son subsidiadas por el gobierno. Entonces tienen bastantes estímulos fiscales, tienen también estímulos para la compra de materiales, estímulos para al momento de que tienen que pagar seguridad social allá y demás para sus trabajadores. Entonces eso les hace que puedan ofrecer un vehículo con la calidad de un Tesla a mitad de precio. Y pues sí, este producto en específico, México no le ha impuesto como tal pues una restricción, pero no dudo que en algún momento, si no es que ya lo hicieron, Estados Unidos lo vaya a requerir, porque pues tenemos una frontera terrestre gigante donde seguramente van a cruzar muchos de estos autos a Estados Unidos para su venta pues, de segunda mano, digamos, y esto pues a su vez puede impactar a Tesla, ¿no? No es casualidad que Tesla por esto haya frenado su proyecto de la planta en Nuevo León, es por todo el tema pues geopolítico que hay detrás. Entonces México pues sí fue muy valiente al respecto, Isma. Y por lo que decíamos de todo el tema que planteaste muy bien de Morena y de su mayoría y demás, yo también creo que es factible defender, no a Morena como tal, pero defender el derecho que tiene Morena actualmente de hacer los cambios que considere pertinentes, porque al fin y al cabo pues fueron votados, fueron elegidos por la gente. Y esto les confiere, pues a través del ejercicio, pues esa facultad, ¿no? Si bien la reforma judicial sí tiene bastantes claroscuros, tiene bastantes cosas que criticarle, en el mensaje que dio Ken Salazar en el embajador, que sabemos cómo son estos tipos de mensajes, como bien lo planteaste, sí especificó, y esto me gustaría rescatar, porque esto creo que tampoco lo vio Andrés Manuel al momento de expresarse, es la reforma tal como está actualmente, así dijo, algo así como está actualmente. O sea, por lo que yo entendí de leerlo otras líneas es, como tienes tú tu reforma ahorita, me vas a afectar así. No te estoy diciendo no hagas reformas, ¿sabes? Porque ellos bien saben que en Estados Unidos también se hace así, se hacen este tipo de ejercicios para elegir jueces. Entonces, yo creo, digo ya como para concluir el tema, que esas dos cosas, uno, Morena tiene el derecho al fin y al cabo de hacer las reformas pertinentes por el poder que se le transfirió, legítimo del pueblo, al fin y al cabo. Pues eso es la democracia como tal. Y por otro lado, pues que la reforma judicial probablemente es la más controversial porque penetra en diferentes afectaciones que puede tener en la sociedad, penetra en diferentes ámbitos de la sociedad, tanto por el hecho de que tenemos una crisis de inseguridad grave, una crisis de corrupción pues significativa también, en todos los poderes y hasta en la industria privada, no solo en el gobierno.
Entonces creo que yo, si me preguntaran a mí, yo la verdad sí considero que la reforma judicial que plantea actualmente el Plan C debería ser hecha como está en el sentido de elegir jueces, estoy de acuerdo, pero yo diría, agrégale que los filtros no sean políticos, que los filtros sean como los que están ahorita, de capacidad, o sea, de que hayas estado, no sé, que hayas pasado por derecho mercantil, que hayas pasado por juicios penales también, en fin, por un montón de tipos del derecho para que tengas como pues esa facilidad de ser un camaleón y de poder girar en torno a cualquier caso que te pongan, ¿no? No sé tú cómo concluirías. Sí, me parece que también ahí ha habido, sí, una suerte de mayores filtros, los que se han ido concediendo. Creo que primero era como, no, así nada más, ¿no? Que quien levante la mano sea capaz de poder llegar a una boleta, y si se le elige, pues por ser buena persona, ya con eso. Y tengo entendido que ya después fue como, no, sí tiene que ser abogado o haber estudiado derecho. Y no sé si ahorita todavía es como, no, sí, y además tiene que saber de derecho constitucional. Son esta suerte como de concesiones que hace muy bien Morena, que al principio no concede nada y después cuando te concede pareciera que ganaste mucho. Y de todas formas ya las tenía descontadas. O sea, tarde o temprano las iba a asumir Morena, pero las juega muy bien en el terreno político para no concederte ahora sí que lo que más te importa a ti como oposición. Ese es el arte de negociar. Y creo que ahí es donde ese partido político pues es superior el día de hoy. No digo que vaya a ser siempre así, pero el día de hoy se ha demostrado ser superior en ese juego. Y efectivamente el tema del contexto social, de una oleada también creciente en este fenómeno de violencia, de ciertos niveles de penetración también de las estructuras políticas por parte de grupos de interés y fácticos, sí hacen, pues ahora sí que sí hacen ruido, porque lo que buscaríamos como ciudadanos justamente sería cómo podemos blindar a estos candidatos a ocupar el cargo de jueces para que no sean afectados por estos intereses o el intento de ser afectados por ellos, ¿no? Creo que eso es lo primordialmente preocupante. Más allá de eso, repito, yo creo que una reforma siempre es buena cuando es sensata, cuando hace sentido que la gente podría beneficiarse de ella. Evidentemente no es reforma perfecta, nunca nadie ha hecho, ningún partido puede proponer algo que sea totalmente perfecto. Toda reforma también es una negociación y en ese sentido no siempre va a llegar como se propone, y aún y llegue como se propone, sabemos que tampoco eso es sinónimo de perfección y que todo va a marchar sobre ruedas y al 100% de 100%, ¿no? Pero sí me parece que el espíritu de reformación que debería de transitar, pues no solamente por el Poder Judicial, sino muy probablemente en todos los poderes, y hay momentos para ello en todo sentido, sí debemos de mantener esa mente abierta ciudadana, me parece, porque eso también nos permitiría decir, ok, si esto va a pasar, ¿cómo me puedo informar mejor? ¿Y cómo puedo analizar mejor lo que va a ocurrir para saber a quién le doy mi voto, pues para o en favor o en contra, porque estoy o no de acuerdo, porque ya vi hacia dónde va y qué impactos va a tener? Y creo que eso como ciudadanos es lo que tenemos que aprender de este proceso que hemos visto tan tortuoso, de idas y vueltas entre la oposición y el oficialismo, en donde nosotros como ciudadanos pues tenemos que capacitarnos más para poder entrarle más al debate de lo público, y eventualmente, pues si es por un voto de una vez al sexenio o de una vez en el trienio en donde vivo, o para renovación de diputados o de senador, etcétera, bueno, pues que yo de forma consciente esté votando porque también va a ser efectiva mi intención de postura, de cómo yo quiero que se den a cabo las cosas y las reformas y las leyes futuras, porque también confío en que esa oposición o en que ese candidato, sea oficialista o no, va a actuar en consecuencia con lo que yo pienso en mi propio criterio, en mi propio sentido común, en cómo esto me va a beneficiar o me va a perjudicar. No hay buenos ni malos, por decirlo así. Creo que también estamos ya demonizando demasiado el que es que tú haces esto, seguro tú piensas así en todo, ¿no? No, yo creo que el sentido crítico ciudadano tiene que primar para poder ejercer realmente ciudadanía. Si no, simplemente somos ahora sí que un grupo de personas dogmatizadas de un lado o del otro, y eso pues al final nunca termina bien.
Sí, y con ese último comentario, pues ya es momento de cerrar este chisme político. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chisme político.